Bueno, a partir de este momento estamos grabando, así que va a quedar registrado. Como introducción, como me gusta hacer, como para ir juntando lo que dejamos la vez anterior con esta, y tratando de no perder nunca lo que sería para mí el rumbo, hacia dónde vamos, que lo vamos perdiendo, pero hay como un horizonte final que en cierta forma, al menos en mí, apunta a algo que sería estrictamente clínico, más allá de que esta palabra es una palabra a discutir. Cuando digo clínico, al menos lo que quiero significar es nuestro trabajo de todos los días, es un trabajo de escucha, es algo de nuestro deseo, extrañamente se ha jugado de esta manera, y lo que leo, lo que leemos, lo que compartimos, en cuanto a mí, creo que a muchos de nosotros, es cómo nos posicionamos en este acto de escuchar a un otro, desde qué lugar, cómo no encerrarlo a ese que habla en nuestro propio encierro, y cómo al contrario podernos salir de este encierro justamente para que esa persona que de alguna forma está encerrada también pueda, si se quiere, entre comillas, salir. Vamos a ver con Eduardo Kohn que ellos hablan de entrar en el bosque. Pero bueno, topológicamente hablando, toda salida es también una entrada a una otra cosa. Entonces la noción de inconsciente que Freud nos proporcionó, como primer punto me parece, de este métier, de este escuchar, no desde la razón, nos permite pensar en un montón de otras cosas. El libro de Eduardo Kohn a mí me ha provocado un impacto enorme, creo que a ustedes también, al punto de ciertamente resignificar, reinventar todo lo que he venido leyendo hasta ahora después de muchos años. Y con esto, como hago a veces, es comenzar con Freud. Voy a hacer una síntesis, pero creo que muchos de nosotros comenzamos de esta forma. Algunos por ir por Lacan, pero han vuelto a Freud. En mi caso fue Freud, después Lacan. Un elemento o un eslabón que para mí es muy importante, que es Deleuze y Guattari. Me da la impresión que es muy difícil acceder a este texto de Eduardo Kohn sin pasar por la lectura de Mil Mesetas, sobre todo Mil Mesetas. Pero diría, así grosso modo, la obra en conjunto de Deleuze y Guattari. Por supuesto que la noción de rizoma, que podríamos pensar que introduce Mil Mesetas, es un articulador entre Antiedipo, construido de una manera, y Mil Mesetas, construido de otra manera, quizás más afín a este pensamiento encantado del bosque, a estas mesetas, a estas intensidades, pero pasando por allí es que uno puede empezar a preguntarse con mucha más fuerza que por lo menos lo hemos hecho hasta ahora, qué es yo y qué es no yo. ¿Y qué significa no yo? ¿Hay una radical distancia, hay un corte enorme entre yo y no yo, o hay una continuidad? Esto me llevó, les comento, lo que estoy haciendo y preparando algo para el próximo mes en Francia, a poner también como en jaque la idea del dualismo y cierto pensamiento trinitario, ternario, que podríamos adjudicarle quizás a Lacan. Si bien alguien señaló en el andamiaje pasado la cuestión de la banda de Möbius, donde habría allí, adentro y afuera, en una suerte de continuidad monística, por así decir. Cara exterior, cara interior. Pero como reflotar esta cuestión de un pensamiento monístico en el siguiente sentido, de una continuidad que arbitrariamente fijamos en el yo y que arbitrariamente le ponemos como límite. Pero si quitamos esos dos límites y ponemos una continuidad, creo que nos acercamos casi de golpe a la noción de inconsciente. Y aquí va la primera cuestión que comparto con ustedes, ya más entrando dentro del texto. Dado que la versión en castellano no tiene el prefacio que sí tiene la versión francesa. Les recuerdo que el mismo Eduardo Kohn decía que la traducción hecha por Philippe Descola, lo que propone este libro, esta traducción, según Eduardo Kohn, mejoraba el original, la edición francesa. ¿Por qué me detengo en esto? Porque en ese prefacio que hace Philippe Descola es un antropólogo muy conocido, que le hace el prefacio al libro de Eduardo Kohn,
creo que algo lo mencioné, hoy me voy a detener un poquitito más, marca un distingo, marca un disenso con Eduardo Kohn, sin por supuesto invalidar lo genial de este libro. ¿Dónde marca el disenso? Yo les voy a leer o voy a hacer una especie de traducción salvaje. Él dice que este libro, como piensan los bosques, o habíamos dicho también la selva, la jungla, está llena de cuestiones fuertemente interpretativas que hacen de este libro un libro único. Hasta ahí estaremos todos de acuerdo. Dice, la distinción que hace en el seno de los seres no humanos y aquellos que son vivientes y que piensan, marca un punto de inflexión para Philippe Descola. Dice Eduardo Kohn, la vida piensa, las piedras no. Acá comienza una pequeña crítica y recuerden esta cuestión de un monismo. ¿Por qué? Porque si yo digo que las piedras no piensan, de alguna forma me estoy saliendo de ese monismo. Estoy diciendo que está lo biótico, que sí piensa, todo aquello que es viviente, entonces piensa, y aquello que no es viviente, o que no le atribuyo vida, porque no se transforma desde el interior, o no transforma, como las piedras, entonces no le asigno vida. Si seguimos en cambio con este monismo, que creo que es el que tiene Philippe Descola, él dice lo siguiente, sin duda dice que las piedras no piensan, pero la piedra con la cual yo tropiezo, cada vez que tropiezo, tiene un lugar en el mundo, está por algo en el mundo. Estos seres abióticos que uno encuentra allí, ¿por qué están allí? Y acá es, en parte, la pregunta que yo les hago también a ustedes. ¿Dónde ponemos ese límite en el pensamiento si estamos efectuando o intentando hacer una deconstrucción completa? Desconstrucción completa que entonces iría a la imposibilidad de poder separar vida de muerte, a la imposibilidad de poder separar lo orgánico de lo inorgánico. Y fíjense qué problema con esto, porque ¿qué nos decía Freud? Freud decía que había algo que tendía al nirvana, a volver a lo inorgánico. No es una problemática muy ajena a lo que yo creo Freud pensaba. Freud se está preguntando también, ¿dónde están estos límites? Como decíamos la vez anterior, respecto de la biología. Conocemos una biología que trata a los seres vivos y que supone que los seres son vivos cuando tienen capacidad de reproducirse. Esto es muy básico lo que digo porque se puede ampliar. Ahora, ¿dónde ponemos el comienzo de lo bio y dónde ponemos el final? Bueno, acá Philippe Descola está diciendo que Eduardo Kohn condena el destierro a todo eso abiótico, como que lo pone por fuera, y que la propuesta de Descola, esto que les cuento que no está en la edición en castellana, lo pone adentro. Me dirán, pero Eduardo, ¿qué importa si las piedras piensan o no piensan? Bueno, a mí me importa porque los sueños, que son también parte de nuestro métier, en los sueños hay una confusión enorme entre lo biótico y lo abiótico. Repito, entre lo biótico y lo abiótico, entre lo vivo y lo no vivo. Todos nosotros cada noche tenemos la experiencia del soñar. ¿Dónde estamos cuando soñamos? ¿Qué ocurre con nuestro yo? ¿Y qué es lo que ocurre con esa cosa llamada sueño, donde pasan cosas increíbles? Entonces, desde el punto de vista del psicoanálisis, me parece que es interesante pensar si es que eso marca un distingo o no. ¿Por qué? Porque entonces el siguiente problema que tenemos es, efectivamente, ¿qué es pensar? ¿A qué cosa llamamos pensar? Cuando decimos que los bosques piensan, ¿pero piensan de qué modo? ¿Como nosotros pensamos? ¿El pensamiento no será quizás una detención al pensamiento? ¿El pensamiento simbólico humano? Allí donde decimos que pensamos, ¿no estaremos quizás no pensando? Y perdiéndonos de un montón de otras conexiones, de este pensamiento vivo que nos conectaría con otras, si se quiere, realidades y posibilidades. Entonces, fíjense el alcance de esto y hasta dónde puede llegar si uno lo sigue ampliando. Vamos a leer ahora, Estela va a leer algo del libro de Kohn, donde Kohn cita a Freud.
Yo no encontré hasta ahora en el libro de Kohn ninguna cita de Lacan. Sí de, por supuesto, Charles Sanders Peirce, que es citado por Lacan. Pero me llamó la atención que Kohn no cita a Lacan, pero sí que cita a Freud, y que aproxime muchísimo esta semiosis viviente al trabajo de Freud. Entonces, lo que estamos intentando es abrir, abrir, abrir y abrir. Dado que todo nuestro pensamiento occidental busca todo lo contrario, cerrar, cerrar y cerrar. Estabilizar el sentido, que el caos no nos lleve por delante, encontrar siempre un punto de referencia. Pero en ese cerrar, cerrar y cerrar, lo que nos pasa justamente es que nos corremos de todo este pensamiento. Lo que nos pasa justamente con eso, esperen que tenemos una gata rebelde acá, ahí se fue la gata. Es increíble que cuando uno está concentrado, por algún motivo de conexión que tenemos con nuestros gatos, es cuando quieren venir. ¿Será que perciben que no estamos dando bolilla? Entonces, quieren que le demos bolilla. Bueno, semiosis viviente. Entonces, como les decía, el impacto está para mí en la escucha que cada uno de nosotros podemos tener cuanto más podemos abrir el oído. Cuanto más podemos entrar al mundo ese encantado, que un analizante pueda contar, cuando por ejemplo cuenta con vergüenza, o que habla con el padre muerto, o que habla con sus plantas, y vayan buscando un montón de ejemplos, ¿no? Que si uno se pone en dominador del pensamiento, esas expresiones no tienen lugar, o son escuchadas pero como de segundo orden, como tolerándolas, como diciendo, bueno, ¿quién no habla con las plantas? ¿Quién no tiene alguna relación? Pero acá entran en un primer orden. Y no es solo un orden de hablar con la planta, es que hablando con la planta me transformo. Que hablando con un animal, me transformo tanto como se transforma el animal. Es decir, estamos en busca de un pensamiento diferente del pensamiento simbólico. La propuesta del texto de Kohn es que podemos pensar con íconos, con imágenes sonoras, cosa que encontré en Freud en Interpretación de los Sueños. Yo estaba buscando esa cita que había perdido, donde Freud dice que hay un pensamiento más originario, que es un pensamiento en imágenes. Pensar en imágenes, no con palabras, que son parte de las imágenes, pero que como pensamiento pretenden justamente domesticar, dominar ese pensamiento. Y al dominar ese pensamiento, lo terminamos cerrando. No nos podemos caer de aquello que sí tiene sentido. Bueno, la propuesta es habitar un espacio donde el sentido no esté presente. Y para que vean que si bien estoy loco, pero no tanto, porque no es loco el que quiere, sino el que puede, la atención flotante en Freud. Todos los conceptos que tenemos hasta ahora conocidos del psicoanálisis que compartimos, a partir de este libro, en mí al menos, y creo que también en Estela cuando charlamos, encuentran como un alcance distinto. Yo escucho ahora que la idea de Freud de poder pescar el inconsciente necesitaba la idea de una atención flotante, que es, como decíamos, creo la vez anterior, si no estoy equivocado con ustedes, quizás en alguna otra charla que di, es un oxímoron. ¿Cómo podría haber una atención que no haga foco de atención? ¿Cómo podría haber una atención que no esté atenta? Entonces, ¿a qué nos invita Freud? ¿A escuchar qué cosa? ¿Qué ejercicio práctico pide Freud que hagamos de desterritorialización de los sentidos? Si justamente toda nuestra modelización es presta atención. Supongo que como yo habrán ido a la escuela, ¿y de qué se trataba? De prestar atención a un punto, a lo que decía el profesor, la maestra, el texto que se leía. ¿Cómo puede ser que Freud nos diga, escuche al otro de una forma en que lo escucha sin escucharlo? Bueno, es que esa es la clave. Que en ese lazo de escuchar a un otro, con una escucha que no escucha cada palabra que se dice, se produce como un deslizamiento, donde aparece algo de una especie de otro pensamiento regido por otras lógicas. Fíjense el alcance. Por eso les decía, lo que me importa es la cuestión clínica.
y ustedes acordarán conmigo, luego en todo caso lo debatimos, que acá estamos a un pasito de Freud, viendo que para ese lado llegaba a los sueños, y encontrando en los sueños justamente material para hacerse estas preguntas. ¿Qué habla en el sueño? ¿Qué se expresa? ¿Qué ocurre en el sueño? Y no es el único problema, porque uno lo puede seguir, pero digo, esta cuestión que aparece allí, en el sueño, ¿qué muestra? De una forma tan, si se quiere, desconcertante, al punto que podemos llegar a la angustia, o a un despertar súbito, una pesadilla. Pero eso nos acompaña casi todo el día, porque no porque nos despertemos, estamos verdaderamente despiertos. Bueno, Freud decía que uno se despierta, pero para seguir soñando. Entonces yo te voy a pedir, Estela, si vos podés leer el texto de Kohn, yo lo voy a seguir en francés, porque tengo alguna divergencia, y vamos a ver lo que se llama el juego de la forma. Yo te voy a ir cortando, ¿sí? La escuchamos, Estela. Vale. En el proceso de localizar manifestaciones de distinciones entre tipos y ocurrencias, en los intentos runa de entender la semiosis del bosque, he estado discutiendo la jerarquía en cuanto forma. Sí, runa es los pobladores. Pero quiero detenerme por un momento para reflexionar sobre las posibilidades inherentes a otra clase de propagación de la forma que también se manifiesta en estos pidgins. Pidgin, quien tenga el texto, es simple de explicar. Un pidgin es una especie de lengua acotada. Cuando dos personas no se entienden bien porque hablan idiomas distintos, pero van encontrando puntos de apoyo y producen como una especie de metalenguaje o de lenguaje cortado. Solo que la propuesta de Kohn es que este pidgin es interespecies. Eso es lo que es. Claro, que nos podemos llegar a entender con un perro, que nos podemos llegar a entender con otros seres, con ciertos mecanismos que permiten una suerte de comunicación. Entonces retomo porque Dale. si no se entiende. Hablamos mejor. Pero quiero detenerme por un momento para reflexionar sobre las posibilidades inherentes a otra clase de propagación de la forma que también se manifiesta en estos pidgins transespecies. Una que es menos jerárquica y más lateral o rizomática. Fíjense que toma la palabra rizoma. Sí. Fíjense que no tiene más remedio que explicar que hay otra manera de pensamiento, de construir formas, que no es jerárquica. Por eso dice lateral. Claro, que es lateral y que es rizomática. La noción de rizoma, no me voy a poner a conversarla hoy, pero creo que casi todos la conocen, es algo que no tiene principio y que no tiene fin, que se extiende casi al infinito, pero que está conectado. La lateralidad sería lo que se escapa entre una palabra y otra palabra, una palabra y otra palabra. Otras formas que van como reptando por allí. Muy cercano a lo que Freud dice, Lacan dice del deseo que va reptando, que se va deslizando. Como si hubiese allí un otro modo de expresión que no podemos dominar, que no puede ser dominado, que no puede ser domesticado. Bueno, ahora se acá. Ahí. Quien tenga el texto, página 242, página 243. Ahora vamos a la 243. En sus recuerdos paralelos de este evento, Amériga pronunció el nombre del pájaro y buscó su significado. Amériga es una pobladora, claro. Sí. Yo voy haciendo un recorte, pero son las dueñas de los perros que se equivocaron y que pretendiendo atacar, creo que era a un animal que es una presa, se confundieron y era un jaguar y los mató o los atacó a ellos. Sí, después sigue la historia, es una especie de novela esto, porque vuelve uno de los perros, pero lo dejamos para más adelante. El pájaro estaba diciendo chiriquihuá y no simplemente cantando chiriqui. Y debido a que su enunciación ahora se ajustaba a las normas sistémicas de un runa shimi general y pan cósmico, lo que el pájaro decía ahora seguramente tenía alguna suerte de significado ominoso, a pesar de que Amériga no estaba del todo seguro en ese momento de qué implicaba exactamente. Acá viene un contrapunto. Ahora viene otro personaje, una amiga de América, que se llama Luisa, pero están
escuchando de un pájaro, el pájaro está diciendo algo. Uno lo va a escuchar de una manera y otro lo va a escuchar de otra manera. Que esta es la parte que nos importa. Luis, en cambio, simplemente imitó lo que se podía oír y permitió que esto resonara con otras imágenes sónicas. O sea que una fue para el lado de la interpretación. ¿Qué estará diciendo? ¿Qué quiere decir? Y la otra fue para el lado de la imitación. Piensen por ahí en el balbuceo infantil, les habrá pasado, los que son padres, los que somos abuelos, que en cierto momento para comunicarnos con el bebé, terminamos haciendo un balbuceo como el bebé, imitándolo, donde no es importante lo que dicen, es simplemente jugar con los sonidos. Bueno, la amiga Luisa empezó como a jugar con los sonidos. Empezó a irse, a imitar esos sonidos, sin pretender, y tomen esto con fuerza, interpretarlos. Les preparé el terreno antes, atención flotante. ¿Sí? Dejando que eso deslice. ¿Tengo que leer esto? No. Porque les digo, dice, paririwa, yuma yuma, chiriqui chiriqui. Me siento medio. ¿Dónde sigo? Sí. Liberada. Perdón. Sí. Escuchen esto con oídos atentos. Liberada del impulso interpretativo de estabilizar el significado del canto, Luisa pudo trazar la inserción ecológica del ave a través de un tipo de juego que está abierto a las posibilidades inherentes a la propagación icónica de la forma sónica. Lo volvemos a leer, ¿sí puede ser? Sí, espera que doy una entrada. Admito algo. Liberada del impulso interpretativo de estabilizar el significado del canto. Acá yo, pobre Estela, la torturo con esto. Quiero enfatizar primero ahí la palabra liberada. Que no es cualquier palabra. Porque ¿qué quiere decir liberada? Que se autorizó a sí misma a salirse de tener que interpretar. No, pero de un impulso de interpretación. Bueno, porque hay un impulso de interpretación. Bueno, claro, se liberó de eso. Bueno, es que es más que un impulso, estamos obligados a interpretar. Claro. Nosotros, ¿se acuerdan alguno de ustedes cuando podíamos ver sin leer? Hubo un momento en que nosotros podíamos ver y no teníamos que leer. Las letras eran cosas que estaban allí, no para ser interpretadas. Y hubo otro momento en donde ya no pudimos dejar de leer. Como si se hubieran vuelto escáner los ojos, que tienen que escanear permanentemente, o una especie de lectura de un código QR, a la que estamos obligados. Que cuando uno viaja y está con otras lenguas raras, por ejemplo en Ámsterdam, o en ciertos lugares donde se entiende muy poquito, uno está queriendo entender qué dicen. Habíamos descubierto que la palabra gratis estaba en ese idioma. Digo, mirá, dice gratis. O sea, necesitamos dominar eso. Bueno, ella está diciendo acá que se liberó de ese impulso interpretativo, casi como una posición analítica. Casi como ese lugar donde Lacan ubicaba al analista en el lugar, ese pequeño A, semblante de A, salirse de cualquier significado, y vuelvo al terreno preparado anteriormente. Atención flotante. Se dejó llevar por el sonido. Creo que estos son. Luisa pudo trazar la inserción ecológica del ave a través de un tipo de juego que está abierto a las posibilidades inherentes a la propagación icónica de la forma sónica. Ignorar por un momento las maneras en que chiriquí podría referirse en un nivel superior a chiriquiwa, una palabra que significa algo en un sistema simbólico más amplio y relativamente más fijo. Bueno, ahí está, el sistema simbólico es fijo, así que las palabras, por más que puedan deslizar y tener sentidos antinómicos, pretenden significar algo. Más allá que conozco que uno puede hacer juego de palabras, una interpretación significante, pero es como que la estructura significante condena esas palabras a ciertas sonoridades donde de alguna forma hay un pasaje de un sentido al otro, pero no pueden no tener sentido. Y de hecho, a veces un analizante dice, se me ocurrió algo que no tiene sentido, y quiere buscarle sentido, no puede liberarse de tener que buscarle un sentido. Esto es importante porque estamos condicionados
casi les diría presos, en el tener que buscar sentidos. Y hasta nos da vergüenza poder llegar a decir algo que no tenga sentido. De allí el chiste, etcétera, etcétera. Vamos a llegar a eso. Pero quiero como retomar un poco. Entonces, al ignorar eso, ¿no? Esa manera de decir, se puede pensar que podría permitirle simplemente resonar con otras imágenes y trazar estas relaciones. Entonces, tiene sus propias posibilidades significantes. Entre comillas lo pone acá, ¿no? Significantes en un sentido lingüístico. Claro. Pero no estaría igual muy alejado de lo de acá, pero acá es un sentido lingüístico. Quiero enfatizar este punto. Rehuir un cierto tipo de significado estabilizado no hace que la exploración de Luisa sea no semiótica. Chiriquí es significativo sin necesariamente significar algo. Brega de una manera diferente con la significación, de una manera que, relativamente hablando, es más icónica en su lógica. América, en cambio, estaba intentando extraer información del canto del ave. Esta es la otra amiga, una que entonces escucha, podríamos decir, con atención flotante, y la otra que escucha más en un sentido policíaco, si me permite la expresión. Quiere extraer información. Le parece que el pájaro quiso decir algo. Y entonces quiere interpretar qué es lo que habrá querido decir. La otra, la amiga, se dejó llevar simplemente por la sonoridad. De allí que entonces iba hacia otro lugar que él califica de juego. Bien, el psicoanálisis podría ser un juego. De hecho, no sé si no pensarlo más por el lado de un juego que de un trabajo. Un trabajo ya nos lleva a la vía capitalista, obtener un resultado. Y acá no se espera ningún resultado de esto. ¿Qué es lo que a veces nos preguntan? Bueno, ¿para qué sirve un psicoanálisis? Y Lacan en broma decía para nada. Porque si sirve para algo, ya entra dentro del mercado. Te vendo salud. Me pagás para que te dé salud. Y no por el ejercicio del parloteo. Préstamo del siglo. Acá. ¿Cómo? Como lo ilustra el juego verbal de Luisa, la iconicidad tiene una cierta libertad frente a nuestras intenciones limitantes. Puede saltar fuera de lo simbólico, pero no de la semiosis o de la significación. Dadas las condiciones adecuadas, puede explorar el mundo sin esfuerzo en maneras que pueden crear asociaciones inesperadas. Bueno, ahora viene como la parte nodal de lo que vamos a ver hoy. Este tipo de libertad exploratoria es a lo que creo que estaba llegando Claude Lévi-Strauss cuando describió el pensamiento salvaje. Y miren la aclaración que hace ahora, qué interesante. Que no debe ser confundido con el pensamiento de los salvajes. Es fantástico eso. El pensamiento salvaje, que no hay que confundir con el pensamiento de los salvajes. Hay un pensamiento salvaje. Yo entiendo por un pensamiento salvaje un pensamiento no domesticado. Un pensamiento con verdaderas posibilidades, pero que obviamente choca con la razón, con la civilización, puesto que nadie quiere ser salvaje. Lo cual no nos vendría nada mal salvajearnos bastante, porque a veces uno ve que el salvajismo está en la civilización y no en la barbarie. Estoy hablando de Claude Lévi-Strauss cuando describió el pensamiento salvaje como el pensamiento en estado salvaje, distinto del pensamiento cultivado o domesticado con vistas a obtener un rendimiento. Esto es fantástico. Yo no sé si quieres volver a leer, porque este tipo de libertad. Claro, primero ubica al analista como teniéndose que dar una libertad absoluta, lo cual nos pone en conflicto con un montón de cosas, con el Estado, si atendés niños con la familia, si tu paciente tiene una esposa, un marido con la familia, con el marido, que quiere saber qué están haciendo. Porque ¿qué es esto de tener libertad? ¿Qué es esto de darnos una libertad prácticamente ilimitada? ¿Qué significa? ¿Y la moral? ¿O se acuerdan cuando decían una cosa es libertad, otra es libertinaje? Ya te cortaban la libertad. Entonces, libertad, pero con límites.
Bueno, acá Levi-Strauss está diciendo eso. Dale. Está rompiendo. Este tipo de libertad exploratoria es a lo que creo que estaba llegando Claude Lévi-Strauss cuando describió el pensamiento salvaje, que no debe ser confundido con el pensamiento de los salvajes, como el pensamiento en estado salvaje, distinto del pensamiento cultivado o domesticado con vistas a obtener un rendimiento. Es también, creo, algo que Sigmund Freud captó en su reconocimiento de cómo el inconsciente participa del tipo de lógica autoorganizativa a la que Lévi-Strauss estaba haciendo alusión. Claro, autoorganizativa. Lógica. Claro, siempre me llamó que sacarla. Sí, porque te va a romper todo. Me está rompiendo una bolsa mi gatita. Siempre me llamó la atención la idea de una representación inconsciente. Me parece de una audacia enorme, porque puedo entender que Freud hable de representación, puedo entender que la representación tenga un sentido, no sé, de teatro, en el teatro, como puedo entender que iba a los cursos de Brentano, quien hablaba de la fisiología de la representación como un hecho psíquico, consciente. Puedo entender, y ustedes también, representar, volver a poner en... Pero una representación inconsciente, ¿qué es eso? Y si para hablar de representación tengo que pensar algo que interpreta eso, hay un interpretante de eso, ¿cómo puede haber una representación inconsciente? Qué audacia, realmente qué coraje hablar de una representación inconsciente. Es el corte sustancial con la idea de subconsciente, que por supuesto que no está presente en Freud, palabra que habrá usado 3 veces en su vida o 4. O sea, el inconsciente es un corte radical a partir de allí. Con estamos volviendo a juntarlo, a reconectarlo, ¿eh? Pero ahí hay algo, ¿qué es una representación inconsciente? Porque lo repetimos, lo decimos, pero ¿qué es? Bueno, algo de esto que se piensa a sí mismo. Una semiosis viviente que se piensa a sí mismo sin necesidad de ser interpretada. Bueno, es también visible en su tratamiento de los lapsus Lingue. Malapropismos y nombres olvidados. Bueno, pusieron malapropismos. Sí, no sé qué bueno, sería. me la busqué en el diccionario, porque tuve tiempo. Es cuando se habla con palabras parecidas. Por ejemplo, si yo dijese, le digo ejemplos que vi, hay muchos, pero no me acuerdo todos, ¿eh? ¿Vieron que se dice una de cal y otra de arena? Bueno, si yo dijese una de sal y otra de arena. O si yo dijera, para Napoleón fue su waterpolo, no su Waterloo. ¿Se entiende? El juego como juego de palabras. Ese malapropismo aparece por allí. Cuando se toma cierta homofonía y se yerra al decir eso. Busca alguno si quiere, hay un montón de ejemplos de malapropismo. Pero es por donde Freud iba buscando esta cuestión. O sea que Freud se dio cuenta que tenía que ir al equívoco. Y en vez de verlo como un equívoco, encontraba otra cosa allí. Esta semiosis viviente. Encontraba que en ese equívoco no se trataba de un equívoco, sino de la rebeldía, si me permiten, del pensamiento domesticado. ¿Qué es un acto fallido? Una subversión, un rechazo a esta domesticación. Estos emergen en el transcurso de la conversación cotidiana, cuando por alguna razón la palabra deseada es reprimida. Y a veces, como Freud notó con asombro, circulan de manera contagiosa entre una persona y otra. Bueno, eso también es genial. Sí, sí. Ese contagio, que uno empieza a equivocarse y nos equivocamos todos, como si hubiese una especie de acto de rebeldía grupal, donde nos salimos, sin querer quizás, ¿no? Pero nos salimos de ese discurso dominante que en tanto que domina, nos domina. Recuerden ustedes que el jinete que va a domesticar al caballo, para inocularle fuerzas artificiales, él mismo ya fue domesticado, para poder ir a domesticar al caballo. Bueno. Las traducciones al inglés de su trabajo llaman a estas enunciaciones equivocadas parapraxis
de parapraxia, la realización defectuosa de ciertos actos intencionales. A diferencia O sea, de darse la libertad de poder hablar cualquier cosa sin sentido, el acto fallido lo que hace es romper la intención, dado que quiero decir algo y termino diciendo otra cosa. Yo pretendía decir una de cal y otra de arena, y dije una de sal y otra de arena. Bueno, los ejemplos de Freud, ¿no? Del fan millonario, Sí. cuando él va viendo cómo se va jugando esto, pero con esa, ¿cómo decirlo? Con esa otra escena que se manifiesta rompiendo cierta hegemonía yoica. Es decir, cuando el pensamiento descarta el propósito de obtener un rendimiento. Esto también vamos a grabarlo. Cuando el pensamiento descarta el propósito de obtener un rendimiento. Traten de pensarlo. Todo lo que pensamos es para algo. Todo lo que pensamos es para obtener un lucro o un pensamiento de tal cosa. Imagínense un pensamiento que en sí mismo no busque nada. Que piense por el solo hecho de pensar. Para ayudarlos con esto, yo al menos me ayudo de esta forma. Las máquinas de Jean Tinguely. ¿Recuerdan el escultor suizo que una vez mencionamos? Pareja de Miquel de Sanfal, que hacía máquinas que no servían para nada, diciendo que eran máquinas acapitalistas, puesto que eran máquinas que no buscaban producir absolutamente nada, salvo el movimiento. Y que toda su presentación era el juego de ver una máquina moverse, pero que se autoriza, como tal, a no servir para nada. Les puedo hacer por haber hecho el servicio militar a mis 18 años, el temor que uno tenía es que a uno lo califiquen de ITS. Inútil todo servicio. Si te ponían ITS, te lo ponían en la libreta. Antes el DNI era una libreta, que para trabajar te lo pedían y buscaban si habías hecho el servicio militar o no, o si te habías quedado por algún motivo sin la obligación de hacerlo, exceptuado. Si te ponían ITS, ¿quién te iba a tomar para un trabajo? Fíjense la fuerza de esto, un pensamiento liberado de tener que rendir. Denle en todo el alcance, porque los analizantes vienen bajo la égida de tener que rendir y servir para algo. ¿Quién no ha escuchado en su gabinete o en su consultorio a alguien lamentándose porque no sirve para nada? Y sintiendo que su vida no tiene sentido porque no rinde. Y acá estamos entrando al lado contrario. Acá estamos entrando a otra dimensión que desde el punto de vista, y yo, ¿cómo decirlo? Yo no soy anticapitalista, sí anticapitalista salvaje, salvajismo del capitalismo, sí a la construcción que nos lleva a cierta tristeza, que produce pasiones tristes. Si tengo tiempo, le voy a leer la poesía de Baldomero Fernández Moreno, 70 balcones y ninguna flor, que es lo contrario de lo que es el bosque, que está encantado. En cambio, los balcones que no tienen flores son puro cemento, que es la cosificación a la cual nos lleva el vivir en ciudades. Bueno, un poquito más. Es decir, cuando el pensamiento descarta el propósito de obtener un rendimiento, lo que queda es lo que resulta secundario, o a la que va más allá de lo práctico, o lo que va más allá de lo práctico, la propagación icónica, frágil pero sin esfuerzo, del pensamiento autoorganizado que resuena con su entorno y que de este modo lo explora. En el caso de la parapraxis, esto puede tomar la forma de la producción espontánea de cadenas aliterativas que enlazan una palabra olvidada con un pensamiento repetido. Esto fue claro. Sí. Sí. El aporte de Freud, quien estaba advirtiendo bastante literalmente una ecología de la mente, fue desarrollar maneras para tomar conciencia de estas cadenas de pensamiento asociativas icónicas e incluso encontrar maneras para incentivar su proliferación. Bueno, cuando le decía al paciente que asocia con esto, claro, llevarlo a asociar con eso era justamente que prolifere eso. Claro. Y también, para luego, al observarlas, aprender algo sobre los bosques interiores
que estos pensamientos se exploran en tanto resuenan a través de la psiquis. Freud, por supuesto, quería domar este tipo de pensamiento. Para él, tales pensamientos eran medios hacia un fin. El fin era sonsacar los pensamientos latentes y reprimidos a los que estaban finalmente conectados, y de esta manera curar a sus pacientes. Bueno, acá le está haciendo una crítica, habrá que ver si es justa o no. En parte sí. Es descriptivo también, porque No, había pero, algo de esto. claro, Freud es hijo de su tiempo. Claro. Freud es médico, Freud es neurólogo. ¿Cómo hacemos para sacarnos el pensamiento occidental de nuestras propias cabezas? Freud mismo tiene que preguntarse para qué hace lo que hace. Entonces piensa que debe obtener cierto rendimiento. Hacer consciente lo inconsciente era justamente valerse de esos pensamientos laterales para luego sí entonces hacer una interpretación, ya sea convergente o recurrente, que permita, según Freud, me parece una forma media brutal de decirlo, sacar al paciente del malestar sintomático en el cual está atrapado. Es decir, la diferencia con lo que estamos viendo y con estos pobladores de Runa Ávila es que allí no se pretendería dominar esto, no se pretendería servirse de esto, sino simplemente dejarse llevar por esto. Y que si hay efectos de ese dejarse llevar, sean, si se quiere, por añadidura. Y acá la crítica que yo le puedo hacer a Kohn. Yo creo que Freud se da cuenta de esto. Y por eso dice que la cura viene por añadidura. Freud se da cuenta de esto, pero no le podemos pedir a Kohn, que es antropólogo, que tenga una lectura de Freud que abarque toda su obra, años como nos ha costado a nosotros de meternos en esos textos, y de poder entender que, bueno, que posiblemente Freud pensó algo de esta forma primero. Pero que tampoco leyó a Kohn. No, claro. No, pero incluso hablar de un árbol interior, es y no es. Freud pensaba en el dibujito del cerebro cuando está en el yo y el ello, que había un homúnculo mirando hacia abajo, que es como el correlato de lo que se ve en el cerebro, y que de alguna forma entonces el esquemita ese del yo y el ello tendría que ver con algo de esa naturaleza. Les recuerdo que en alguna oportunidad Jorge Baños Orellana, en Andamiaje Presencial, había hecho de ese esquemita, de ese dibujito, una suerte de cartografía muy interesante, donde veía cómo Freud, paseando por Viena, en esos caminos circulares que tiene Viena, que empezás por un lado, sí, Ringstatten, salís por un lado y llegas al mismo lugar, en esos paseos casi diarios de Freud, se fue inscribiendo en él ese esquema que luego él reproduce. Esto es fantástico, porque tendría que ver con lo que dice Kohn, ese pensamiento que nos piensa, y que hizo que entonces Freud no tuviese mejor ocurrencia que ese dibujo. Aparte, donde ubica el super yo era donde estaba, claro, creo que estaba la cárcel, no sé, los tribunales. No, los tribunales. Los tribunales, entonces ahí está el super claro, yo. En ese recorrido él encuentra que el ello, y esto es así porque superpone Jorge Baños Orellana el plano de Viena con ese dibujo. Entonces cuando Freud está paseando, digamos, por la zona artística, ahí encuentra el ello. Cuando pasa por los tribunales, el super yo. Y cuando llega a su consultorio, el yo. Esto es más o menos la propuesta, ¿no? Pero coincidía. Quizás haya algún forzamiento así, pero bueno, la idea estaba muy buena. Bueno, este sería el punto, ¿no? Freud necesitaba mostrar su resultado. Pero como les decía antes, creo que luego se va dando cuenta de los límites de su propia técnica, hasta el punto de decir, dejemos el furor sanandis, dejemos de pensar que podemos curar, y si algo de la cura ocurre, y esta es la parte que a mí más me gusta, es por añadidura. Esto es de manera indirecta. Casi podríamos decir porque la semiosis viviente, el despliegue de este pensamiento otro, es casi autocurativa. El conectarnos con eso, el volver a armar rizoma, sería saludable. Ya me callo y entramos a debatir, ¿eh? Hay un viejo texto de Miller, yo no soy milleriano, pero recuerdo el texto, se llama Síntoma y Fantasma, un texto muy antiguo, donde Miller supone que se entra, digamos,
al psicoanálisis por el lado del síntoma, la dirección de una cura, y se sale por el fantasma, en lo que se dio en llamar en su momento atravesamiento del fantasma. Y me acuerdo que alguien le pregunta, bueno, ¿y qué es eso? ¿Cómo se atraviesa un fantasma? Y Miller contestaba, es dar una vuelta por nadas, por las nadas que hay detrás del fantasma. Y agrega Miller, para mí con un acierto, y esas nadas hacen bien. Bueno, hoy si lo tuviera que reformular, valiéndome de lo que dijo ahí Jacques Alain Miller, es dar una vuelta por la semiosis viviente. Es decir, en el límite del fantasma, en donde fue ubicada la roca viva de la castración, donde no se podía llegar más que ahí, empieza la semiosis. Empieza esa continuidad. Y esa continuidad cuando se conecta, ¿cómo decirlo? No quiero decir saludable, pero se me ocurre esa palabra. Produce algún efecto de bienestar, porque entramos de vuelta en una vida encantada. Para Eduardo Kohn, los bosques están encantados. Por eso les decía 70 balcones sin ninguna flor. El desencanto que produce una vida cuando se aleja tanto de la naturaleza. Bueno, yo tengo hasta acá. Iba a decir algo más, pero no, lo dejamos para otra vez. Abrimos entonces al debate. Quien quiera aportar, decir algo, comenzamos a dialogar. No. Alicia. Dale, pasa. Bueno, a mí me resuena mucho como una resonancia, ¿no? Esta pregunta, ¿qué es pensar? ¿No? Pensar con íconos, desterritorializar los sentidos. Y esto tan así explícito, tan contundente, libertad explorativa. Y liberarse de lo interpretativo, ¿no? Me resuena el gesto, lo que tiene que ver con el gesto. Cómo me parece que esa necesidad de interpretar, ¿no? De buscar el sentido, quedó de lado esta semiótica o esta lectura, ¿no? Porque la semiótica si bien es una disciplina, es una práctica. Es una práctica. Me resuena esto del gesto. Y esto del teatro que decías y representación en el teatro. Por ejemplo, el teatro de Bertolt Brecht no es un teatro de representación, es un teatro de gestos. Claro. De gestos. Hay un trabajo interesantísimo de Didi Uberman en Sublevaciones, en un librito de Sublevaciones, que habla muchísimo del gesto y cómo el gesto es algo, digamos, lo dice de otra manera, pero que es inconsciente y que el gesto es algo que no se pierde, ¿no? Es algo que se tiene, ¿no? Que es como, es interesante. Y dice que es como, lo puedo buscar si interesa. Como lo recordás. Que además hace toda una elaboración,
que es como la primera parte del acto, ¿no? Que gesto, ¿no? Al acto, ¿no? Y a mí, bueno, me queda lo de Gestapo, ese ejemplo, ¿no? Cómo ese gesto eh, llega a ser un acto, ¿no? Como en un segundo tiempo, ¿no? Bueno, me parece, porque es difícil Claro, Alicia, estas lecturas, claro que es difícil. poder interlenguaje, ¿no? Alicia, es contra natura, o contra nuestra naturaleza. Sí, sí, sí. No, si uno quiere pensar en un proceso de deconstrucción, estas lecturas producen ese impacto de una deconstrucción. Mm, Porque estuvimos años yendo hacia un lado y de repente se pone como en jaque esa linealidad, esa intencionalidad, que, mm, que es de todos los días. Me recordaste que Deleuze decía que la interpretosis es la enfermedad moderna. Todo quiere decir algo, todo debe ser interpretado. La interpretosis es nuestra enfermedad. Me dijiste algo por esto, por lo otro. Incluso cuando hablamos, nos cuesta por ir decir algo porque perdemos el sentido de lo que queremos decir. Y creo que nos cuesta llegar a decir algo que carezca de sentido. Aún por más que pase tiempo, nos jugamos como la identidad en decir algo inteligente o que se caiga la identidad si decimos una pavada. Ni que hablar si es algo que se nos ocurre. Yo creo que tendemos a citar a los autores porque nos disfrazamos bajo ese autor. Lacan dice, entonces yo hablo, pero es Lacan el que lo dice, o Eduardo Kohn el que lo dice. Pero cuando tenemos que decir algo propio, no estamos tan acostumbrados. Justamente porque pensar quizás no sea pensar. Quizás llamamos pensar a lo que en realidad es repetir. Y repetir no es pensar. Pensar es producir un acontecimiento. No en un sentido amplio, un microacontecimiento si se quiere. Un cuestionamiento. Me caigo, me salgo del camino cuando pienso. Inclusive no sé si está el yo presente cuando pienso. Quizás pensar sea una destitución del yo. Pero claro, nosotros no sabemos vivir sin yo porque amamos el yo. Lo peinamos cada mañana, lo vestimos cada día. Es nuestra carta de presentación. Por eso es que choca tanto cuando uno ve, entrecomillado, por favor, un psicótico que ha dejado su yo de lado, que ya no le importa arreglarse, que habla y dice cosas de las que son de costado, que nosotros en cambio queremos reunir en un compacto de sentido, pero que en el fondo hasta hay cierta admiración respecto del loco, porque se liberó, porque transita por el mundo de otra manera, liberado de estas, no sé, cadenas del sentido, de la forma. Por eso dice Lera Estela esta cuestión de la forma que va por la lateralidad, una forma que entonces se deforma. Piensen ustedes en el agua. Por eso me interesaba lo de Philippe Descola. Las piedras piensan. No para Con, sí para Philippe Descola. ¿Qué forma tiene el agua? ¿Cuál es la forma del agua? ¿Tiene forma el agua? Creo que no hay nada más parecido al ¿qué? Cuando ocupa, le toma Bueno, la forma de cuando una la ponemos copa. en una copa, Por tiene eso, forma de sí, copa. por eso, no entiendo. No tiene forma. En sí misma no. ¿Cuál es la forma de la vida? Todos los sistemas intentan darnos una forma uniforme, la forma correcta de presentarse. No podemos perder, no podemos estar sin forma. La forma correcta de pensar. Durante la dictadura en Argentina, para quienes no son de este país, los argentinos somos derechos y humanos. Pensar correctamente. Piensa feo. Entonces tu pregunta, Alicia, bueno, mete el dedo en la llaga justa. ¿Qué es pensar?
Cuando un analizante está hablando en su diván y dice, se me ocurrió algo, no sé si decirlo, me da vergüenza, pero bueno, acá es el lugar para decirlo. Bueno, esos son los microacontecimientos. Cuando se sale del envasado y se conecta con algo de sí mismo, no en un sentido de individualidad, pero sí por un instante de algo que lo toca. Y acá prefiero utilizar la palabra griega parresia, el hablar franco, el decir verdadero, la verdad de él. Entonces, pensar es conectarse con eso otro. Y tomo la pregunta de Alicia y pasamos a otra persona que quiera decir algo. ¿Qué es pensar? No sé quién está. Están Juan Carlos García y Sergio Altieri. Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues muchas gracias por convocar a estas reflexiones que siempre son muy interesantes. Lo que quiero comentar es en relación a algo que se conecta con lo que se discutió en la sesión pasada. Y bueno, son 3 puntos. El primero es sobre ese Freud dualista. Y algo que hemos logrado observar en estas y otras discusiones es que quien quiera, y como dice la convocatoria, habitar como Freud, seguir sus marcas, sus trazos, su territorio, va a advertir que ese espacio está habitado por encuentros y desencuentros entre Freud y Freud. Y esa confrontación, Freud versus Freud, precisamente es posible porque el mismo Freud está habitado pues, por los choques de paradigmas. Un ejemplo de ello lo mencionó Eduardo al señalar que en Más allá del principio del placer, Freud dice que toma una posición dualista, pero al mismo tiempo su referencia a la biología de Weissman nos permite conectarlo con otra posición que son con las ideas de Kohn, ¿no? A una posición monista, podría decirse. Esto me hizo recordar una referencia que quiero compartirles para abonar algo a este itinerario, específicamente del lado de la concepción monista. Y es que al parecer el monismo está en la base de la epistemología freudiana. La referencia es este texto, tal vez muchos lo conocen, Introducción a la epistemología freudiana. Decinos del autor, no se llega a ver. Es Paul Laurent Asson. Ah, sí, sí. Entonces, pues él tiene tal cual un capítulo sobre el fundamento monista y por ahí dice que, bueno, la sección del psicoanálisis es una, no sé cómo se pronuncia en alemán, Naturwissenschaft, y dice, así en la epistemología freudiana no hay cabida para un dualismo, pues la distinción de las ciencias del espíritu y de las ciencias de la naturaleza remite a una distinción de 2 esferas axiológicamente distintas. No basta con decir que para Freud el psicoanálisis es una Naturwissenschaft. De hecho, no hay literalmente más ciencia que la de la naturaleza. Y más adelante nos dice, encontramos pues en la base de la epistemología freudiana un monismo caracterizado y radical. Ese término de monismo no es fortuito, nos remite a una corriente que, frente a la tradición ricartiana, resueltamente dualista, mantiene un monismo epistemológico riguroso. Y más adelante cita sobre este monismo riguroso a Haeckel, diciendo, insistimos en la unidad fundamental de la naturaleza orgánica e inorgánica, de las cuales la última comenzó relativamente tarde a evolucionar de la primera, psique. No se puede trazar un límite exacto entre esos 2 campos principales de la naturaleza, como tampoco se puede establecer una distinción absoluta entre el reino animal y el reino vegetal, o entre el mundo animal y el mundo humano. Por consiguiente, contemplamos toda la ciencia humana como un solo edificio de conocimientos. Rechazamos la distinción habitual entre la ciencia de la naturaleza y la del espíritu. La segunda no es más que una parte de la primera, o recíprocamente, ambas no son más que una. Bueno, eso es por un lado por la cuestión del monismo. También en la vez pasada se comentó la complejidad de definir los límites pues de lo humano, y algo relacionado con esta complejidad, bueno, sí, sería ubicar el lugar del humano o del humano en el mundo. Creo que las concepciones de esto se encuentran generalmente entre 2 extremos, ver al humano como centro del universo o verlo como la desgracia del mundo, como un mal para la naturaleza, algo no alineado a lo natural. Pienso entonces si esta última no deja de ser también una postura antropocéntrica, es decir, ¿por qué pensar
que lo que hoy podemos acordar como un mal un mal que el acto humano le ocasiona a la naturaleza sería algo que esté fuera de ella. El bien y el mal pues también son relacionales, como la sustancia lo es en Kohn, y de poco nos sirve simplemente concluir que el planeta estaría mejor sin nosotros, por ejemplo. Kohn propone una antropología más allá del humano sin eliminar lo humano. Y para mantener esa conexión con la propuesta de Kohn, creo que más que pensar en lo innatural de lo humano o lo inhumano de lo natural, habría que pensar en procesos de transformación de la sí-relación que tenemos con la naturaleza. Si la razón nos ha permitido vislumbrar posibilidades más armoniosas en esa relación, quizás sean los síntomas capitalistas los que frenan la puesta en acto de cualquier idea de reconexión y transformación relacional. Y ya por último, sobre el desencanto que ejerce este discurso capitalista y cómo impacta en los temas que estamos revisando, me encontré con la referencia de un texto que aún no he leído, pero seguramente resonará con lo que estamos conversando. El título es Ir más allá de la piel, de Silvia Federici, que es italiana. Está editado por una editorial argentina, Tinta Limón. Y bueno, en la presentación que hace esta editorial de este texto, cita a la autora diciendo: mi concepción es igualmente expansiva que la del cuerpo pantagruélico de Mikhail Bakhtin, creo que es ruso, pero de distinta naturaleza, pues lo que encuentra el cuerpo a ir más allá de la piel no es un paraíso culinario, sino una continuidad mágica con el resto de los organismos vivientes que pueblan en el planeta, los cuerpos de los humanos y los no humanos, los árboles, los ríos, los mares, las estrellas. Es la imagen de un cuerpo que reúne lo que el capitalismo ha separado, un cuerpo que ya no está constituido como una mónada de Leibniz, sin puertas ni ventanas, sino que se mueve en armonía con el cosmos, en un mundo en el que la diversidad es una riqueza para todos y un motivo para ser en común y no una fuente de divisiones y antagonismos. Sería eso. Gracias, Juan Carlos, es muy bello lo que acabas de traer y todo lo que viniste diciendo. Sí, efectivamente que es muy interesante el planteo de Freud, no sé si decir versus Freud, pero en aparente contradicción con sí mismo, consigo mismo, porque claro, justamente es lo que ocurre. Freud tiene las ideas adelante, no atrás. Entonces va avanzando como va a tientas, a ciegas, y llega a algo y le parece que es un punto fijo, y luego lo descarta, y luego toma otro punto y después lo descarta. Porque también tendríamos que aprender quizás a leer a Freud sin buscar un rendimiento en el mismo Freud, sino dejarnos empapar por Freud. La propuesta que hacíamos para estos encuentros de habitar en tanto que Freud era justamente tratar de ocupar ese espacio de Freud, con todas estas contradicciones que vos bien acabas de señalar. Pero como entonces es monista Freud, a pesar de que diga que es dualista. Pues sí. Pero hay un pensamiento trinitario en Freud. ¿Por qué habla de yo, ella y super yo? Se asoma al 3 pero luego cae. Entonces sí, es un Freud que vacila. Que es, si se quiere, el Freud que más nos puede gustar, porque es como la masa madre. Es el Freud, digamos, madre, que uno puede hacer pan con eso. Y cada quien va viendo cómo no sé, cómo lo bebe, cómo lo come, cómo se asocia. Efectivamente. Lo último que dijiste del cuerpo también es fantástico. ¿Cuál es el principio del cuerpo y cuál es el límite del cuerpo? Cuando estamos sintiendo un aroma, nuestro sentido del olfato se extiende. Eso también es cuerpo. Las palabras son pedazos de cuerpo que entran al oído de otro cuerpo. Cuerpos que están entrelazados entre sí. Y lo último, así dejamos que también quienes quieran decir algo lo puedan decir. La apuesta de Kohn, que vos también situás muy bien, en inglés beyond, en francés au-delà o par-delà, es todo un debate ese más allá, que lo trabajamos en las primeras reuniones, pero manteniendo lo humano, porque lo humano transforma, pero también es transformado.
Mira, esto que has hecho es un segundito nada más, pero viene a cuento de lo que dijo recién. Si lo encuentro rápido, si tengo la suerte. Les voy a leer algo de Xavier Leconte, de la revista Imbebú, número 37, que es la que está también en la propuesta para estos encuentros. Nos dice lo siguiente. En el curso del verano del año 2017, cuando ya había hecho una primera lectura del libro de Eduardo Kohn, Cómo piensan los bosques, me encontraba en Bretaña, en una isla llamada Bats, bastante lejos, dice, de la foresta amazónica. Y por tanto, dice, de repente pasó algo que me hizo pensar. Tuve una experiencia de semiosis viviente. Ese día estaba nadando tranquilamente en el agua, perfectamente calma y transparente, de alguno de los lagos paradisíacos que se forman con la marea baja, al este de la isla, en Bretaña. Tenía un sentimiento de bienestar, estaba pero sin preocupaciones, y de repente, dice, en un lugar, cuando hice una pausa, me encontré con una foca. Estaba nadando y se encontró con una foca. Algunos hemos tenido algún tipo de experiencia como esta. Yo voy a dejarla de él. Golpe del encuentro, dice. Me quedé fijo. A unos metros salía la cabeza del agua y me miraban fijamente dos grandes ojos negros. Tenés que ver ahí en el agua esa foca que te está mirando. Por un instante no sabía quién miraba a quién, si yo a la foca o la foca a mí. De repente la foca exhaló un aliento brutal, como de enojo, con un movimiento brusco, y al momento me empecé a nadar para volver. Yo mismo en la vuelta era el signo interpretante del miedo que tuve, como suficientemente amenazado para irme bien pronto hacia el borde. Hice un esfuerzo enorme y finalmente logré llegar hasta allí. Una vez que estaba en seguridad, me giré y vi en el agua que todavía estaba la foca allí mirándome, pero ya con otra cara. Ni yo me sentía amenazado, ni ella se sentía amenazada. Pasamos a un sentimiento más amigable. Y entonces, antes de irse, me miró y como si me saludara, se fue, con sus ojos negros. Bueno, se transformó la foca, se transformó Javier, o Xavier, que es un poco lo que vos estás diciendo. El más allá del humano, el mantener lo humano, es justamente el humano como punto de transformación. Y si es en las selvas del Amazonas, tiene un sentido de por qué es allí. Por la biodiversidad, por la cantidad de vida, o lo que Eduardo Kohn llama seres vivientes que allí están, sí mismos vegetales, sí mismos animales, y también esta población. Así que bueno, muy interesante, la seguimos Juan Carlos en otro momento. ¿Quién sigue la lista? Sergio Altieri y Julio Beltrán. Ok. Sergio. Hola, sí, buenas noches. Yo lo que quería decir, algo que vos hiciste una especie de distinción entre pensar y repetir. Bueno, a mí, digamos, Andamiajes siempre me dio esa oportunidad de invitarme a pensar, pero de una manera en la cual no era pensar en lo que se dijo en Andamiajes, sino producir pensamientos propios. Bueno, eso es lo que, digamos, yo valoro. Y para mi sorpresa, siempre me encontré que, o al menos esa es la impresión que tuve, de que ser psicoanalista era saber qué quiso decir Freud o qué quiso decir Lacan o algún autor, pero sin pensamientos propios. Y entonces yo digo, somos libres al pensar cuando pensamos o tratamos de encajar lo que dicen algunos autores. Bueno, esto es lo que, digamos, yo destaco de Andamiajes, que en Andamiajes yo al menos me inspiró, al menos para producir mis propios pensamientos. Eso es lo que no encuentro o no encontré en muchos lados, ¿no? Y a veces, bueno, también, qué sé yo, me gusta ese espíritu, el de poder pensar
cosas propias, no repetir si Lacan dijo empalme o lo que sea, qué quiso decir, digamos, será una cuestión de Lacan, digamos, el poder producir cosas de uno, a mí eso me maravilla. Bueno, eso es lo que digamos, me enseñó Andamiajes y me gustaría o quisiera yo transmitir eso, ¿no? De animarnos a pensar por fuera de los autores, ¿no? Es decir, en base a nuestras experiencias. Como eso que acabas de contar de ese autor de Javier que se encontró con la foca y tuvo una experiencia, bueno, eso me parece auténtico, maravilloso. Bueno, a eso me refería con la actividad que hacemos, ¿no? En la clínica, de encontrar ese punto que sea nuestro. Bueno, eso. Sergio, gracias por los conceptos. La idea es que este espacio nos sirva a todos a hacer pensamientos, no sé si propios, no por debatir lo que decís, porque en el momento en que se emite es tuyo, es tu pensamiento, pero al mismo tiempo la propiedad de un pensamiento es su propia impropiedad, porque algo piensa en uno. Es decir, que cuando uno se deja llevar, seguramente que tenía, ¿cómo decir?, una creatividad escondida, que muchas veces por seguir autores uno lo pierde. Ahora, al mismo tiempo, y aunque te parezca contradictorio, pero quizás lo soy también, me parece que el tema del autor no es eliminarlo, porque uno lo lee, pero es qué lugar le damos a cada autor. Si le damos el lugar de dioses a los autores, vamos a estar siempre sometidos al autor, interesados por su vida, por su familia, por lo que dijo o dejó de decir. Si en cambio los tomamos en un sentido de, mira, tal dijo tal cosa, Freud hizo tal otra, Eduardo Kohn hizo esto, y no le damos más Sí, obvio. Es decir, que ese estatuto, fantástico. Nos conocemos hace tiempo, sí, efectivamente, Sergio, diosificar a los autores es volver al antropocentrismo, que tiene necesidad de Dios, de centro. Bueno, es lo que siento que ocurre, ¿no? De acuerdo, bueno, intentamos en estos espacios justamente que no haya, no hay un coordinador. Con Estela decimos, animamos el espacio, lo sostenemos, lo cual requiere poner el cuerpo, porque a veces estamos cansados, pero bueno, en un diálogo donde a veces preparo más las cosas, a veces no, a veces hablan más ustedes, pero esta es la idea. Y como dije, me parece de entrada, al menos en mí, siempre el punto final es lo que podríamos llamar la clínica. ¿Por qué? Porque tal como pensamos en términos teóricos, va a determinar cómo trabajamos. Si yo pienso en términos teóricos, neurosis, psicosis y perversión, y ya por la misma interpretosis, o por el impulso que decía Estela, de interpretar, diré, este es psicótico, este es neurótico, este es perverso. Ahora, si yo me libero de todo eso, son seres que hablan, conectados con quién sabe qué otros seres. Y ese juego es el que me parece importante. Ese juego que permite lo que Kohn llama los todos abiertos. Que es un poco lo que estás diciendo vos, Sergio, ¿no? Poder producir una apertura, si se Claro. quiere, al infinito. Esto de poder pensar que los bosques piensan, digamos, y me queda eso, ¿no? Es decir, que los bosques piensan, bueno, ¿y qué le pongo yo a esos bosques? Bueno, eso me parece genial. Por eso es que el autor, Eduardo Kohn, y también habíamos visto aquí en Samburu con su abuela, en la próxima por ahí les voy a contar de la abuela de Eduardo Kohn, que es muy interesante el trabajo de la abuela, incluso sobre el nieto, como vimos con Kenzaburo y su abuela, que le decía, escuchá esto como si fuera verdad, no importando si es o no verdad. Bueno, es el encantamiento. Por eso es que el sistema capitalista salvaje necesita quitar encanto. Vivimos una época donde no hay más encanto. La vida no tiene encanto. Entonces, Bueno. cuando la vida no tiene encanto, podés matar a cualquiera. Vemos las bombas que caen hoy y los naturalizamos. Hay gente ahora, no sé, en Kiev, que está muriendo, en este momento, porque la vida no tiene encanto. Desencantamos la niñez y ya no hay más niñez. Pero no nos damos cuenta del impacto que produce que haya encanto o que no haya encanto. Bien,
Me callo acá porque Julio tiene la mano levantada. Gracias, Sergio. Buenas noches. Julio. Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarlos desde México. Yo solo recuerdo que en aquellos años 90, cuando estudiaba psicología educativa en la universidad, en una clase de ciencia y sociedad se mencionaba con la ciencia y la no ciencia. Y a Freud se le vinculaba en ese aspecto, en ese sentido, a la no ciencia, a lo que no se puede ver. Pero yo pues admito que es una riqueza maravillosa y extraordinaria, que sin esa no ciencia no habría un extenso panorama en medio de la psicología clínica, ¿no? En medio del conocimiento del ser y del ser humano. Entonces, eso que llaman o que llamaban en esa postura filosófica la no ciencia es lo que da un repunte y verdaderamente letras negrillas a estos aspectos psicoanalíticos y lacanianos maravillosos. Y bueno, lo que estaba completamente relacionado con la ciencia era esto del conductismo y de todas estas ciencias que se podían comprobar por medio de la experimentación. Ese era el comentario que quería dar. Y bueno, es maravilloso pensar también en la no ciencia, porque sin el psicoanálisis, ¿qué hubiéramos hecho? Bueno, Julio, gracias por el aporte. Claro, justamente, cuando decía la biología, ¿qué es la biología? Porque uno está acostumbrado a pensar cierta biología. Lo que decía Juan García, la biología de Weismann es una biología revolucionaria para ese momento. La propuesta de Weismann, que por eso cita a Freud, con quien primero acuerda, después no acuerda, después se acuerda parcialmente, este es Freud. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me decepciona por esto, pero me quedo con aquello. Es justamente esta concepción. ¿Qué es la ciencia? Y además tenemos la ciencia en Occidente, que no es la misma ciencia que en Oriente. No se juega lo mismo. Una hipertensión no se trata igual acá que en Japón, que no te la medican. O sea que la ciencia también está al servicio de un agenciamiento de dominación. Lo hemos visto durante la pandemia. Yo creo que si la pandemia tuvo algo es que casi todo el mundo quedó sometido a la ciencia, con mayor extremidad o menos extremismo. Aquí en Argentina una cuarentena que no paraba nunca. Pero casi todo el mundo, en su mayor o menor medida, estuvo sometido a conceptos científicos, imposible de refutar, y con efectos en nuestras vidas, porque si vos decías, yo no me quiero vacunar, o no estoy de acuerdo con las vacunas, eras poco menos que un diablo, un antisocial. ¿De qué parte de México sos, Julio? De la Ciudad de México. Ah, Ciudad de México. No. Un mío psicoanalista decía, es que no podemos excluir, hay que incluir. Todo forma parte de la rebanada de un pastel. ¿Sí? La ciencia y la no ciencia, todo es parte del todo. Esta cuestión holística e integral de la que todos necesitamos para aprender. Absolutamente. La principal crítica a Freud primero es que no era científico. Así es. Ahora, a Lacan también, andate con la metafísica, le decían. Ajá. Lo tuyo es metafísica. Entonces uno encuentra que las críticas a los pensamientos salvajes, por tomar la idea de Kohn, son de rechazo. Si ustedes toman el libro de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, cuando él habla de los cambios de paradigma, el primer efecto que tiene un pensamiento nuevo es que produce rechazo. Pero antes me estaba pensando en Gloria Lev con Isvan Holos. Pero decirlo ahora. No, me tengo que ir a hacer algo. Decilo vos. Lo digo Así yo. que lo dije yo. Estela hace mención a Gloria Lev cuando estuvo en Andamiajes y el libro que ella ha publicado, que ha circulado bastante bien, sobre István Holos, que si no recuerdo mal es un psicoanalista posiblemente de Budapest, que siguió la línea de Freud de la transmisión de pensamiento, de la telepatía, que fue un punto donde Freud llegó y ahí se quedó. Pero Holos lo siguió. En otro extremo, si quieren, Jung, que el mismo Freud descalifica como profeta. Se dedicó a profeta.
Pero bueno, más allá de esto, por lo que transmití recién Julio, efectivamente, nosotros no somos científicos en el sentido de esa ciencia. Lacan en Seminario 11 se pregunta si el psicoanálisis es o no es una ciencia. Y la pone del lado de las ciencias conjeturales, que no entendemos muy bien qué es una ciencia conjetural. Pero como vos dijiste, si pasamos a otra pregunta, efectivamente, son debates que lo que hacen es impedir pensar, que es lo que decía Sergio Altieri. Hay una imposibilidad de pensar porque lo primero que produce un pensamiento es rechazo. Y es más amable decir lo que dijo Freud y que todos acordemos. La verdad, Julio, a mí el consenso no me gusta, prefiero el disenso. Amable, respetuoso. Claro, es lo mejor. Claro. Y cuando hay consenso, alguien se cayó la boca para quedar bien. Bueno, gracias y espero que te volvamos a ver aquí en Andamés. Todos, y estoy orgulloso y encantado de estar en este seminario. Igualmente de que estés aquí entonces. Y no me pude desvincular, al contrario, no importa, no pude llegar a casa, pero desde aquí estoy con ustedes. Gusto escucharte. Gracias. Creo que ahora Ariel y después Alicia, si no veo mal las manitos levantadas. Ariel. Hola, buenas. En principio, una consulta técnica, porque a mí me está figurando que tengo bien internet, pero para mí hoy fue el peor andamiaje que no se me iba todo el tiempo, no escuchaba, y lo pregunté en el chat si los demás lo escuchaban bien, salió bien, o era algo solamente de acá, de Tierra del Fuego y las ráfagas de 65 kilómetros por hora. Y hay un viento Por muy eso fuerte, quizás de los otros. Eso por un lado. Y después, ahí me dirán si se escucha lo que estoy diciendo, si sale Sale como bien, ¿eh? a favor, ¿no? Del monismo, esa continuidad y no andar ¿no? marcando el árbol de la ciencia o andar separando tantas cosas, ¿no? La piedra, el agua, el viento, ¿no? Todo el planeta, como decía también Juan Carlos, ya vamos a las estrellas, o mismo pensando en la unidad del ser humano como uno, y todos los seres que necesariamente tenemos que tener, no sé, nuestra macrobiota en el estómago, millones y millones de seres que son los que nos permiten vivir y pensar que uno solo, ¿no? Entonces, por ahí pensando más en la continuidad, también con el rizoma y el agenciamiento, ya no importa si está vivo, si es inorgánico, si es un objeto, o mismo pensando en la materia, que uno ve que es algo que es impenetrable, pero entre medio hay un espacio donde los átomos se están moviendo también, ¿no? No sé si esto salió Salió o se perfecto. trabó todo. No, pasó todo, Ariel. Escuchamos todo. No sé si vos nos escuchás a nosotros. Ah, bueno, yo Pasó todo, ¿eh? para atrás hoy acá, me perdí la mitad. Lo bueno es que quedó grabado y lo voy a poder escuchar bien. Sé que para todos que Ariel está prácticamente en el sur de Argentina, lo más alejado. Vos estás en Río Grande, ¿no, Ariel? Sí, no escucho. ¿Cómo? Sí, en Río Grande, en la isla de Tierra del Fuego. En la isla de Tierra del Fuego. Lo digo para Julio que está en México, fíjense la línea que se hace, ¿no? Y sé que hay un temporal muy importante de viento en este momento, con una alerta por vientos muy fuertes en el sur. Sí, está tremendo. ¿Y acaso entonces uno dice el viento? Si uno lo quiere pensar, si está vivo o no está vivo, claro, diferente es si yo decir, bueno, esto es, bueno, la naturaleza, y de la naturaleza hay distintas ramas, o bueno, estas cuestiones de la ciencia del espíritu, de la ciencia de la naturaleza. Pero cuando uno, por ejemplo, tiene como herramienta el agenciamiento, el rizoma, ya no importa si es una materia orgánica o inorgánica. Eso son las potencias de ir utilizando esta nueva herramienta, Ariel, incluso para deconstruir bueno, a Freud, sin ir más lejos, ¿no? vamos a tomar lo que dijiste para una suerte de efecto clínico. A partir de que no importa esta distinción, ya no escuchamos que si alguien dice que habló con el viento, eso es un delirio. Lo escuchamos simplemente en ese discurso sin querer interpretarlo.
Esa es la apertura que les decía de entrada. Ya no estamos pensando que se habló con una piedra, pobre hombre que habla con las piedras. Escuchamos qué es lo que le dijo la piedra. Y ya ahí hay un efecto clínico sobre ese que por primera vez es escuchado no como delirante. Yo alguna vez conté acá en Andamiajes de un analizante que me dijo, es la primera vez que siento que no soy un enfermo. Porque todos los lugares donde él iba lo diagnosticaban. Liberarse del peso de un diagnóstico. Estos son los efectos clínicos para mí de estas lecturas. La apertura que puede producirse en el oído de aquel que escucha, que debe ser inmensa para poder escuchar, y no ser un policía de la moral. Bueno, gracias, Ariel. Agárrate fuerte por el viento, entonces. Alicia, vamos culminando ya. Sí. A veces la pregunta que nos hacemos también nos encierra en un monismo o en un binarismo. Nosotros hoy dijimos, ¿qué es pensar? ¿Qué es ciencia? Y entonces, si es orgánico o es inorgánico. Y Arthur Danto, teórico del arte, y muchos otros teóricos del arte, cuando se pensó o cuando se planteó el interrogante ¿qué es el arte?, él dijo, está mal formulado, sino porque el es nos vuelve a ser una entidad, a definirla, y entonces lo cambia por cuándo hay arte. Ese cuándo ya va a otra categoría de estado. Entonces me parece que también cómo nos encerramos, nos mordemos la cola, porque queremos salir, nos mordemos la cola, queremos salir de la entidad, y en la pregunta misma nos lleva, ¿no? Nos lleva a encerrarnos otra vez, ¿no? Entonces me pareció interesantísimo esto de no identificar, ¿no? Como el arte, cuándo es arte, ¿no? No, pero es fantástico. Sí. Fantástico lo que decís, porque el libro de Kohn intenta zafar de estos problemas, hasta donde puede lograrlo, porque efectivamente, ¿cómo hacemos para pensar de otro modo si disponemos de un pensar que encierra? Sí. Sí. ¿Cómo pensar lo impensable si justamente lo que tenemos produce lo impensable? Creo que entramos a lo que antiguamente se llamaba lo imposible. ¿Qué decir de lo imposible si es imposible de decir? Cuando vos formulaste algo, cuando hay arte, eso que dijiste vos es un instrumento clínico enorme. Porque el poder, ¿cómo decirlo? Devolverle a un analizante frente a la pregunta de ¿qué es, qué soy? ¿Cuándo claro, cuando dice no soy un enfermo, ¿qué pudo haber escuchado para que no se identifica? Bueno, y Juan no Carlos soy. García habló de la sustancia en Kohn. Y la sustancia en Kohn, a ver, yo no soy un intérprete de Kohn, pero hasta donde me impactó a mí, no es algo que uno trae dado de fábrica. La sustancia tiene que ver con las relaciones que uno establece. Esto es que si cambiamos las relaciones, cambiamos la sustancia. Y yo creo ver ahí esta cuestión del discurso analítico y sus giros, porque son esos giros los que posibilitan caminos distintos. Por tomar lo que dijiste, que me parece muy interesante, Alicia,
¿qué es el arte? Es una pregunta metida dentro del discurso del amo. Ujú. Ahora, si hago un cuarto de giro y lo pongo en un discurso analítico, haría la pregunta que vos hiciste. ¿Cuándo hay arte? Y desontifico. Fíjense cómo una palabra puede producir una construcción absolutamente otra. Una apertura. ¿Cuándo usted está enfermo? ¿Cuándo se siente enfermo? Bueno, cuando hablo con mi mamá, cuando hablo con mi papá. Bueno, claro, esas son las relaciones. Pero acá, en mi análisis, ya no me siento enfermo, porque he establecido otro lazo. Esa es la apertura. Entonces está por fuera del feminismo y da lugar a los flujos, a las líneas de fuga. Brillante. Ese es el concepto de línea de fuga. Ese es exactamente el concepto de una línea de fuga. Lo que creo que decía Ariel o Sergio. Tiene que ver con eso. Claro, entre los ladrillitos, dice, Deleuze dice, limar es en el entre los adoquines, dice Deleuze, crece la mala hierba, que es un ejemplo de fuerza. No es mala hierba, debería ser llamada buena hierba, porque es un ejemplo de vida entre un adoquín. Los que están en México se entiende lo que es adoquín en el piso, ¿no? Esas baldositas. Entre sí, uno y otro, no, porque a veces... Sí, se entiende. Son como unas Sí, Omar. piedras. Perdón, Omar. Pequeños surcos que unen. No, sí se entiende, claro, adoquín sí. Claro. Ahí surge la vida. En el entre. No es la ciencia o la no ciencia, es en el entre. En ese punto surge algo del deseo, algo del pensamiento, ni de un lado ni del otro, en el entre. Es fantástico eso. O sea, un análisis bien conducido llevaría a ese entre texto, entre vida, entre una cosa y la otra. Esa es la posibilidad. Si no caemos de un lado o del otro, pero cosificados. Porque en el entre no hay centro. Así que, bueno, Alicia, no sé, para concluir hoy por la hora ya, es fantástico ese cambio discursivo de una pregunta a otra que produce un universo absolutamente distinto. Es increíble si uno se lo pone a pensar. Así que, bueno, por mi lado yo ya estoy empachado con todo lo que hablamos. Así Estoy que... pensando que dice, entre lecturas que recién decías, es donde puede aparecer ese pensamiento propio, no sé cómo lo dijiste, Sergio, o de poder tener tus propias Bueno, lo que decía ideas o Sergio, pensamientos. claro, es entre uno las y el otro. lecturas, no es sobre esta lectura, sobre la otra. Exacto. Es en ese entre No es de todas Lacan, las lecturas no que es podemos Freud, hacer. no es Deleuze, no es Guattari, Sí. no es Por eso a Eduardo veces Conte. parecemos locos. O que ellos nos inspiren para producir algo, eso. Bueno, Claro, porque cuando uno cae sobre Freud, se vuelve freudiano. Cuando uno cae sobre Lacan, se convierte en lacaniano. Y ahí está cerca de ser lacanés o freudiano fanático. claro. Eso. Sí, bueno, y ahí Estar está el punto. entre es lo que da esa posibilidad. Que hay que bancársela, ¿no? Porque después cuando estás en un grupo Y bueno, en varios grupos, que cada uno conocerá los suyos, hay que bancársela y tener la ancha. Pero bueno. no puede haber psicoanalista para mí sin una suerte de ejercicio de valentía. El analista no puede ser cobarde. Discúlpenme, pero cobarde no me refiero a irse a pelear con 15, porque eso no es... También puede ser cobardía. Bancarse y Eso. quedarse solo. Es sostenerse en esta vacilación. Y creo que si Freud logró algo fue sostenerse allí. Si Lacan logró algo fue sostenerse allí. Si Kohn logra algo es decir que los bosques piensan, que es un delirio. A veces perderse no se puede perder. Bueno, y también, o un lugar como este, que hace 30 años que seguimos funcionando, o más tiempo todavía, sosteniendo ese entre. Ni esto ni aquello. ¿Aprendieron algo hoy? Nada. Pero cuántas cosas pensé. Claro. Buenas noches. Bueno. En 15 Buenas noches, Bueno, abrir el oído. Buenas Abrir el oído, buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches, gracias. Chao. Saludos a Chao, todos. Alicia. Bye, chao. No nombro porque son varios. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas noches.
Buenas noches.